Si nosotros logramos apartar lo precioso de lo vil, francamente, lo que salga de nosotros va a ser la boca de Dios. Hermano, está en la proclama, te lo digo por anticipado. Si yo dije que van a haber recuperaciones, van a haber, dice el Señor, yo voy a velar porque eso se dé, porque eso a mí me satisface, dice el Señor. ¡Aléjese del mundo! Usted ya fue bautizado y el Egipto quedó atrás. Saque el Egipto que lleva adentro. Dios se encarga de bendecir al hombre que tiene un corazón correcto. Él está aquí, yo no sé si lo crees, y como está aquí, Él quiere hacer un milagro en tu vida. Y vamos en un mismo sentir, en una misma sincronía, nos volvemos un ejército poderoso. Si te animas a ir mar adentro, si te pones a buscar como aquel hombre que busca un tesoro, Dios te va a sorprender. El que protege a su iglesia sigue todavía protegiendo y ha levantado, amado hermano, escuderos, protectores para que cubran a su iglesia. Que el Señor te conceda tener en tu mano el anillo para que puedas sellar tu generación. Dios se va a levantar un ejército extraordinario de los que maduraron, de los que crecieron, de los que están ahí en la casa, de los que reconocen una cobertura apostólica. Que este es un año de abundancia para los hijos de Dios. No les va a faltar nada. Y lo que has perdido lo vas a recuperar. Así dice el Señor. Este es mi pacto que hago contigo. Mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice el Señor, desde ahora y para siempre. El Señor les bendiga, hermanos, Dios les bendiga. Estamos teniendo hoy lunes de discipulado virtual con la ayuda del Señor, y mañana martes nos congregamos de manera presencial. Quiero darle la bienvenida a todos los que se conectan a esta transmisión, y aparte también darle la bienvenida a los hermanos que nos están aquí acompañando. Ellos están acá para poder aportar y juntamente todos nosotros irnos equipando. Yo quisiera hablarles en esta oportunidad, tuve mucha lucha, la verdad, para compartir, para darle nombre a este tema, pero le puse a quienes el resucitado busca. Y el propósito de esto es, de este estudio, es poder analizar a quienes el Señor se tomó la tarea de buscar. También de alguna manera estamos intentando considerar a quienes Él recuperó, por así decirlo, ¿verdad?, después de haber resucitado. Y para esto quisiera basarme en la cita de Colosenses 3 y verso 1, que dice de la siguiente manera: si habéis pues resucitado con Cristo, hago una pausa ahí para empezar a hablar del tema, ¿verdad? Pero obviamente está haciendo aquí mención de que si hay que resucitar con Él es porque primero tuvimos que haber muerto. Y si muerto, pues también haber sido crucificados juntamente con Él, así decía el apóstol Pablo. Pero luego viene la resurrección del Señor, y en la resurrección nos incluye a nosotros, que hemos sido resucitados también. Si habéis pues resucitado con Cristo, entonces buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, indudablemente lo que deberíamos nosotros de considerar es el hecho de que cuando una persona ha resucitado, se tiene que empezar a ver, juntamente con el Señor, ¿verdad? Obviamente, se tiene que empezar a ver muestras de eso. La búsqueda cambia. No es la búsqueda que hace una persona que no ha resucitado. Porque el que ha resucitado de alguna manera tendría que entonces cambiar su mirada y poner la mirada en las cosas de arriba, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo muy obviamente, ¿verdad?
Pero también como estamos en la búsqueda de lo que el resucitado busca, ¿verdad? ¿Y cuál es el interés del Señor Jesucristo resucitado? ¿Por qué no se fue después de la resurrección inmediatamente? Sino que Él se tomó un tiempo como para, yo quisiera decir, tal vez recuperar a algunos, ¿verdad?, que no terminaron de comprender la resurrección del Señor. Y entonces darles a ellos la oportunidad de la resurrección y la muerte, ¿verdad? No terminaron de comprender la resurrección y la muerte. Y entonces darles a ellos la oportunidad de que antes de que Él se fuera, poder como solventar algunas cosas. Yo creo que eso es algo que seguramente si el Señor se tomó la tarea resucitado, y aquí la clave es en lo resucitado, ¿verdad? Si el Señor se tomó la tarea en ellos, de operar en ellos para dejar eso finiquitado, creo que son cosas que el Señor espera que cuando Él regrese por nosotros, también nosotros ya lo tengamos finiquitado, ¿verdad? Entonces, si quieren vamos a ver algunos grupos y quisiera empezar con la primera o primeras que el Señor se mostró, que fue a María Magdalena, y para eso vamos a ir en Juan 20:14. Si ustedes lo tienen por ahí para buscarlo, ¿verdad? Aunque ahorita que estoy pensando, sería bonito tenerles una pantalla aquí también, ¿va? Para que ustedes también ahí lo miren, ¿verdad? Pero eso va a ser más adelante, ¿verdad? Entonces miren lo que dice Juan 20:14. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, pero ella no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, el jardinero, ¿verdad? Le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo me lo llevaré. Entonces el Señor le dice: María, y ella volviéndose le dijo en hebreo Raboni, que quiere decir maestro, y ahí ella reconoció que era el Señor. Bueno, lo primero que yo quisiera mencionar es el hecho de que los discípulos, casi todos, si no es que todos, estaban muy decepcionados. Estaban decepcionados porque ellos no terminaron de cuajar la idea de lo que el Señor estaba explicando. El Señor muchas veces explicó que el Cristo tenía que padecer. Él habló de su muerte, pero ellos no le entendieron, no le entendían, ¿verdad? Tal vez ellos pensaban que estaba hablando de una manera figurativa, pero no era así. Sino que el Señor lo que estaba haciendo de alguna manera era dándoles a ellos la explicación del plan. Pero el problema con ellos fue que al ver al Señor morir de la manera tan cruenta, o entregar su vida, mejor dicho, de la manera tan cruenta que lo hizo, entonces ellos no lo asimilaron. Entonces, bueno, yo no quisiera decir todos, pero por lo menos los que yo miro en la Biblia, casi todos los discípulos estaban decepcionados. Eso a nosotros nos tiene que empezar a dar algún concepto de cómo probablemente, mire qué atrevido lo que voy a decir, ¿verdad? De cómo probablemente algunas de las estaciones de los discípulos del Señor van a terminar también ellos decepcionados muchas veces. Porque puede ser, y aquí es donde yo lo intento llevar tal vez a algún compendio de estudio hacia nuestra vida personal, puede ser, diga conmigo así fuerte para que lo escuchen, aquí no hay, diga, ¿verdad? Para eso lo traje, mire, para que participe, ¿verdad? Puede ser que algún discípulo esté decepcionado. Sí, imagínense, los discípulos del Señor en su mayoría se les miraban rasgos de decepción, es muy probable. Y entonces, ¿y cómo manifiestan la decepción los discípulos? ¿Verdad? Porque, claro, ellos lo vieron porque ellos vieron al Señor, lo vieron crucificado, lo vieron morir y dijeron, Él dijo que iba a resucitar y no ha resucitado, entonces todo esto fue un engaño, ¿verdad? Eso de alguna manera fue lo que tal vez su alma percibió. Y entonces, de distinta manera los discípulos empezaron a manifestar esa tristeza. Y una de ellas fue María, ¿verdad? Que la vamos a incluir aquí dentro del grupo de las seguidores de Cristo. María Magdalena, que la Biblia dice que fue la primera que el Señor se le mostró resucitado. Y entonces ella estaba llorando.
porque ella no encontraba al Señor, ¿verdad? El cuerpo, digámoslo así, el cuerpo inerte del Señor era lo que ella esperaba ver y no lo encontraba, entonces ella estaba llorando. Entonces el Señor le hace las preguntas y le dice, pero ¿por qué lloras? ¿Verdad? Mire, el hecho de que, mire, fíjese que, note que ellos tal vez se decepcionaron mucho porque ellos tenían un concepto de cómo Dios tenía que trabajar, ¿verdad? Y entonces al ellos no entender el plan de Dios, entonces seguramente esa decepción les generó a ellos ese conflicto de decir, Señor, pero esto se terminó, ¿verdad? Se terminó la manera en que en mi mente las cosas iban a ser de una manera y Dios tenía otro plan. Y entonces el no asimilarlo, creo yo que les estaba dificultando porque el Señor estaba ahí frente a ella. Ella estaba viendo al Señor, o no lo estaba viendo, ¿verdad? Sí, ella estaba viendo al Señor, pero no lo reconocía. Entonces el Señor con la pregunta que le hace, mire, ¿y por qué estás llorando? Esa es una pregunta que se tiene que hacer a un discípulo del Señor, ¿verdad? Y decirle, esa es la recuperación de los discípulos, ¿verdad? Decirle, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué estás decepcionado? Ah, andas decepcionado porque las cosas no fueron como tú querías, ¿verdad? Entonces, ella pensó que ella estaba hablando con el hortelano, ¿verdad? Pero en realidad estaba hablando con el Señor. Y entonces es hasta que él le habla por su nombre que ella lo termina de reconocer. Entonces, en el verso 17 dice que él le adoró. En el verso 11, si nos vamos unos versos un poquito anteriormente, decía que María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro. O sea, ella estaba decepcionada. Yo me pregunto ahora, ¿cuántos discípulos del Señor, no aquí, ¿verdad? Pero de repente que tal vez sí, ¿verdad? Están decepcionados porque sienten que el Señor no les contesta su oración o que las cosas no se dieron como ellos querían o ellos esperaban algunas otras cosas y no se dieron de esa manera, sino que Dios tenía otros planes. El no asimilar esos planes, creo yo que es donde empezamos nosotros a generar esos problemas de no estar fluyendo con lo que el Señor quiere. Entonces, el Señor tiene entonces que consolar a los que lloran. ¿Cómo estaba María? ¿Cómo estaba la discípula María Magdalena? Ella estaba devastada, porque ella no entendió, no lo logró asimilar. Entonces viene el Señor y entonces se le presenta para darle una consolación. Ahora, lo que me interesa a mí mucho es cómo el Señor la consuela a ella. Porque no solamente le da una espaldadita, como hacemos a veces nosotros, ¿verdad? Bueno, tal vez ustedes no, tal vez ustedes son buenos para consolar, porque el Espíritu Santo es consolador y ustedes están llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero a mí, les soy bien franco, hermano, a mí me cuesta mucho consolar, a menos que el Espíritu Santo me diga qué decir. Pero la mayoría de veces, hermano, los que consuelan, no ustedes, yo estoy hablando de mí, ¿verdad? No tienen palabras adecuadas, hermano. Mire, si por ejemplo, ¿qué es lo que se dice en un funeral? ¿Cuál es la frase más repetida en un funeral? Mi más sentido pesa. Pero la persona ni llorando está. Algunos solo dan eso, se dan la vuelta a comer los sandwichitos y a contar chistes. Y esos son los funerales. O sea, que son pésimos para consolar, ¿va? Yo me incluyo dentro de ellos. Entonces, pero ¿será que esa es la consolación de una persona que está decepcionada de las cosas del Señor? Mire, les pregunto aquí a los hermanos que están aquí presentes, ¿será que hay hermanos de nosotros que tal vez son discípulos? Mire que ni siquiera les estoy diciendo que son oyentes o creyentes, sino que los estoy poniendo a ellos como discípulos. ¿Será que hay discípulos del Señor que puedan estar decepcionados? Yo creo que sí, hermano. Yo estoy de acuerdo con usted, yo creo que sí. Y entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? ¿Y qué es lo que el Señor, qué es lo que el Señor espera o arreglar con ellos en este año de la recuperación? Bueno, yo creo que el Señor los quiere consolar a ellos. Pero miren, pero lo que me interesa es cómo los consuela. No les da una palmadita en las espaldas nada más y les dice mi más sentido pésame y siga adelante. No es eso.
Sino que fíjese que a las mujeres que estaban llorando, el Señor les da una tarea. Mire cómo funcionan las consolaciones de Dios. O sea, los que estaban decepcionados, como tal vez amargados, que sentían que ya ni en cuenta los tomaban y andan así todos chipes, y dice sí, ya ni en cuenta me toman, ese grupo de creídos, ¿verdad? Así andan ahorita unos equipos de fútbol, fíjense. No sé si ha visto usted ahorita que soltaron un bombazo ahorita los equipos de fútbol. 2 equipos de fútbol armaron una superliga y todos los que no fueron tomados en cuenta están alegando. Pero si los hubieran tomado en cuenta no estarían alegando, ¿verdad? Pero algo así es, fíjese hermano, perdón el ejemplo tan carnal que les estoy dando, ¿verdad? Pero fíjese que algo así es, porque entonces viene el Señor y dice, bueno, los voy a consolar. Pero la manera que el Señor los va a consolar, así consuela el Señor y así recupera. Si usted necesita recuperación o consolación, le estoy diciendo cómo el Señor lo va a recuperar. Y si usted lo usa el Señor en la recuperación y en la reconciliación, le estoy dando una herramienta de cómo recuperar a otros. No sé si va conmigo. ¿Qué es lo que hace el Señor con las mujeres que lloraban? Porque cómo lloran las mujeres, ¿verdad? No. Pero por la unción y ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el Señor? El Señor les da una tarea. Mire cómo comienza la consolación. El Señor les da una tarea y a las que lloraban, desesperadas y decepcionadas, el Señor les dice, miren, yo ya resucité, les dice el Señor, ¿verdad? Entonces para que se les quite eso de esa tristeza que tienen, vayan y prediquen. Les da una tarea. Vayan y les anuncian a mis hermanos, dice el Señor, a los discípulos, y les cuentan que yo ya resucité. Y entonces les manda una tarea y las que lloraban pasaron de necesitar consolación a consoladoras. No sé si me estoy dando a entender. Entonces yo creo que una de las herramientas que Dios puede usar para que nosotros recuperemos a otros discípulos, ¿verdad? Es que nosotros los involucremos en las cosas del reino. Y les digamos, mira, no te sientas apartado ni chipe ni menos importante que nadie. Tú venite. No, es que mira, que la vez pasada me hicieron una cara, me tiraron el pelo y me levantaron la ceja. Vos venite. Y es más, venite y no solo vas a estar así oyente, sino que vas y vas a hacer algo. Y fíjese que eso anima, fíjese hermano. Porque uno se siente parte de, fíjese. Esa es la consolación del Señor. Así consoló el Señor Jesucristo. Yo no estoy hablando de alguien menos que Él, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor va a hacer. Una de las maneras que el Señor va a reconsolar. Bueno, sigamos adelante. Mire, otros encuentros del resucitado con personas que el Señor de alguna manera recuperó o restauró. ¿Se le viene a la mente a alguien? ¿O algún grupo? Lázaro. Pero yo estoy hablando de los resucitados, ¿verdad? De parte de los del camino de Maús. Cuando el Señor ya resucitó, ¿quiénes el Señor buscó? Mire pues, los del camino de Maús. Esos deberían ser los siguientes, ¿verdad? Si vienen en el orden cronológico sería las mujeres que lloraban, los del camino de Maús, los discípulos, y dentro del grupo de los discípulos tiene encuentros personales con Tomás, con el grupo de los discípulos ya con Tomás, con Pedro y con Juan y Pedro. ¿Verdad? Y con los pescadores. Bueno, pero a ver si nos da tiempo de llegar hasta ahí. Mire lo que dice Lucas 24:15. Y sucedió que, perdón, voy muy rápido hermano, como que le tuviera una pantalla aquí, ¿verdad? Lucas 24:15 lo puede buscar. Oye, dele tranquilo ahí. Encienda su teléfono, cierre el Facebook y lo va a encontrar, ¿verdad? Dice lo que dice Lucas 24:15 es: y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Ellos estaban, en el contexto, estaban hablando acerca de lo que estaba pasando. ¿Qué fue lo que pasó? Recientemente murió el Señor y ya había un murmullo dentro de la población de que ya había resucitado. Entonces, ellos ya venían hablando de eso y venían ellos, mire, fíjese que qué interesante, porque ya había un rumor. Me lo voy a poner un ejemplo.
Que el Señor nos libre y que eso no pase aquí en la antigua. Hoy, amén. Sí, lo que le voy a decir, lo anulamos en nombre de Jesús. Pero imagínense, pues, mire, pues, imagínense que se escuchara el rumor, hasta que saliera anunciado en las noticias, de que un grupo de secuestradores se vino a alojar a la antigua Guatemala. Y usted tiene que hacer un mandado por el centro. Pero ya es un murmullo. Ya la gente ya está hablando de eso, y mire que a la fulanita le secuestraron a la no sé quién y a no sé quién. Ya usted ya. Entonces le voy a hacer una pregunta. ¿La actitud suya cambiaría con ese rumor incesante, sí o no? ¿No saldría usted viendo para todos lados así como... Ese tiene cara de secuestrador, ¿verdad? Ese gringo se mira como que secuestra y no da visas, ¿verdad? Entonces, a todos nos daría... Entonces, fíjese ¿cómo es la cosa con ellos, ¿verdad? Porque ellos escuchaban el rumor, pero no estaban convencidos de que a ellos les iba a pasar a encontrarse con el resucitado. Ya las mujeres ya se habían encargado de hacer el chisme. Porque eso les dio la tarea al Señor, ¿verdad? Lo que les dijo fue, vayan y anuncien, deben estar llorando y vayan y anuncien. Y ellas, ni lentas ni perezosas, agarraron el Facebook y se pusieron a anunciar en todos lados, ¿verdad? Entonces, ya había un murmullo, ya había los ¿cómo se llaman? Los religiosos de la época, se me olvidó el tal nombre, los fariseos. Ellos estaban preocupados porque decían, esos son charás, ellos han de haber robado el cuerpo del Señor Jesús, ¿verdad? Y entonces había un murmullo en el pueblo había un murmullo, y entonces ellos venían hablando de eso en el camino de Emaús, pero ellos no venían convencidos. Mire cómo son los discípulos, hermano. Porque a veces los que predican no están convencidos de que a ellos les va a pasar lo que ellos predican. Entonces hablan de las lenguas, pero ellos nunca hablan en lenguas. Hablan de la adoración, pero ellos nunca adoran. Ellos no están convencidos. Y el Señor dijo, a esto me lo va a pescar porque estos predican, pero no se convierten. Entonces van en el camino de Emaús hablando del resucitado, y entonces se les aparece el resucitado y otros que no lo reconocen. ¿Por qué no lo reconocen? Porque ellos, bueno, aquí dice más adelante por qué no lo reconocen, pero es que ellos tenían el problema de que ellos no esperaban verlo. Pues chica, hermano, es que eso es algo impresionante, porque ¿cómo así que entonces la fe tiene que a nosotros impulsarnos a creer que podemos vivir aquello que se nos es predicado o no? Y decir nosotros, eso es para mí, yo lo puedo vivir, yo lo puedo creer, pero ellos no estaban convencidos. Ellos seguramente eran doctores. Puchica, hermano, ¿eso dónde lo encontró? Aquí en la Biblia no dice. No, es que eso ya es salsa. Porque el doctor lo que hace es que mira a un enfermo y receta la cura, pero él no se está tomando la cura. Un saludo a los doctores. Oye, no es un ataque en contra de ellos, eso solo es un ejemplo, ¿eh? Entonces a veces hay algunos cristianos que así son, ¿verdad? Recetan versículos bíblicos, le dan el consejo a otros, pero ellos no lo viven. Pero el evangelio no es así. Entonces viene el Señor y se les encuentra. Dice el 24:15 de Lucas, ¿verdad? Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, y no lo pudieron reconocer, porque sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron y con un semblante triste. Mire cómo estaban todos los discípulos, hermano. Todos estaban decepcionados porque nadie le entendió al Señor. Respondió uno de ellos, llamado Cleofas, y le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y entonces el verso 19 les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, la referente a Jesús de Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y fíjense que ellos no lo reconocieron como Dios, solo como profeta. Y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron la sentencia a muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel, pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron.
Verso 23, y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo las mujeres, ¿verdad?, que habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo, esta es la recuperación del discípulo. Así sería llamar el tema, ¿verdad? Pero si no se entendería. Pues, bueno, otra vez sí, ¿verdad? No sé. ¿Cómo me cuesta poner el nombre a los temas, fíjense, hermano? Ahí oran por mí. Entonces Jesús le dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer. Mire, fíjese que no tardos y insensatos para predicar. No son tardos o insensatos ni para predicar ni para ser discípulos. El problema que ellos tenían es que no creían lo que predicaban. Puchica, hermano, ese es un gran problema. Porque ese es como un vendedor que no se cree ni lo que vende. ¿Qué va a vender así, va? Como un pelón que venda champú para sacar pelo, va. Mira cómo sirve usted. Aquí antes tenía 5, ahora que lo uso tengo 3. ¿Qué va a vender así el champú, va? Porque no lo cree. Entonces ellos tenían un problema, no creían. Y como la Biblia dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces les dice, verso 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando con Moisés, continuaron todos los profetas y les pega una gran cuadrada al Señor. Entonces, hermano, ellos tenían velada la vista y entonces viene el Señor. Fíjese que viene el Señor para devolverle la vista a aquellos que no pueden ver. ¿Por qué no pueden ver? Ya le dije por qué. ¿Por qué no pueden ver? ¿Cuál era el problema de estos discípulos? A ver, hermanos amados. Aquí sí ya no son comentarios de Facebook, ahorita ya los tengo aquí para que me digan, ¿verdad? No creían. No te he dicho que si crees, verás. Y ellos estaban viendo al Señor y no lo veían. Entonces, hermanos, mire, pues, cosas que el Señor nos va a recuperar. Cosas que el Señor nos va a... Mire, yo lo hago así, mire. Yo lo hago así, pero ustedes háganlo como puedan. Pero cosas que el Señor va a devolver la vista, pero ¿cómo se devuelve la vista? Por fe. Es una recuperación de la vista para que nosotros se nos active nuestra fe. Si crees, vemos, y si no creemos, entonces vamos a empezar a predicar algo que no creemos. Y entonces esa es la recuperación que el discípulo se le tiene que hacer. Miren, sigamos adelante. No sé cómo voy de tiempo, hermanos, que me llevan el tiempo. ¿Faltan? Ok. Bueno, esto me lo voy a saltar y nos vamos a los discípulos. Hoy sí, mira, una aparición directa a los discípulos que eran los apóstoles. Entonces aquí hubiera sido más correctamente poner aquí los apóstoles. Juan 20:19 dice, entonces el atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar. Usted me va a decir, búsquelo en 20:19 de Juan, usted me va a decir cuál era el problema que tenían los apóstoles aquí, los discípulos apóstoles. Y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto les mostró las manos y el costado, y entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús entonces les dijo otra vez, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Hermano amado, no sé si ahorita ya detectó un problema. ¿Cuál? No tenían paz, tenían miedo. Tenían miedo porque ellos vieron que a su líder lo tomaron, lo crucificaron y entonces dijeron, a nosotros nos van a hacer lo mismo. Ellos estaban acorralados en una casa y tenían miedo. Entonces el Señor se les aparece, el tercer grupo que se les aparece son ellos. Entonces se les aparece para mostrárseles y darles un mensaje de paz. 2 veces les dice el Señor paz, tengan paz. Entonces yo creo, basado en esto, que uno de los problemas constantes que puede manifestar un discípulo del Señor es que puede perder la paz. Y volvemos a la carga, puede volver la paz porque no ha entendido qué está haciendo el Señor.
El Señor sí explica, ¿verdad? Mire, el Señor ya dejó plasmado todo su plan, ¿verdad? Ciertamente te digo que el Señor no hará nada sin anunciarlo primero a sus siervos, los profetas. Algunas versiones dicen a sus siervos y profetas. O sea, el Señor ya plasmó todo el plan y seguramente ya nos lo explicó. Pero lo que no sé si ya lo hemos entendido. Entonces, cuando se nos pone así, que nos empieza la preocupación y la angustia, muy probablemente es porque no hemos entendido qué está haciendo el Señor. Entonces, es necesario regresar a un estadio de paz. Hermano, mire, si nosotros no hacemos las cosas en paz, todo lo que hagamos no nos va a salir bien. Yo no sé si alguna vez, hermano, usted ha comido con angustia. ¿Nunca ha comido con angustia? Yo sí, hermano. Yo sí he comido con un gran problema. Y hermano, la comida ni siquiera sabe bien. Uno no quiere ni comer. Solo siente que bajan los pedazos de comida, pero no le siente sabor a la comida. Pues por la angustia, ¿verdad? Fíjese que Napoleón Bonaparte tenía una frase. Y él decía, fíjese cómo son los reyes y todos ellos, ¿va? Porque ni se vestían los haraganes, lo que otros los vestían, ¿va? Entonces ellos decían, Napoleón decía, mejor dicho, él decía, vístanme despacio, porque voy deprisa. ¿Sí se van a entender, no? O sea, si me lo hacen a las carreras, lo van a hacer mal. Si se angustian por la prisa, me lo van a hacer mal. Entonces es mejor hacerlo despacio, una vez, como que diciéndole, tengan paz, porque si lo hacen en paz, una vez lo van a hacer y va a ser bien hecho. Mientras que si lo hacemos a las carreras y angustiados, lo que hagamos nos vamos a estar tropezando. Mire, pues no le pasa a usted que usted sale de las carreras de la casa y va a cambiar un cheque. Y que la carrera no sé qué, cuando ya va a medio camino, dejé el cheque. Salió con todo menos con lo más importante, ¿verdad? Entonces, mire, el Señor viene... mire, ¿a qué venía el Señor? Uno mira en el contexto que el Señor venía a delegarlos. Porque en el verso 22 dice, así como yo he sido enviado, los vengo a enviar a ustedes. Pero no los envió sin primero darles paz. Y no paz, ¿verdad? Sino que el Señor les dio... fíjese, hermano, que a veces hay personas, hay discípulos que quieren ser enviados, pero no son materia dispuesta o correcta para ser enviados porque ellos no pueden tener paz. Entonces están, hermano, en un afán de las cosas. Mientras están en un afán, no les van a salir bien las cosas, entonces no pueden ser enviados. Primero tienen que tener paz. Les voy a poner un ejemplo. Mire pues, si alguien anhela mucho un privilegio, qué bueno que lo anhele. De hecho, la Biblia, no del ministerio en sí, sino del obispado, dice que buena cosa es anhelarlo, ¿verdad? Pero si eso le ha quitado la paz, el no tenerlo, no es materia prima para salir. Primero tienen que recibir paz. Eso no lo digo yo, eso lo estamos viendo aquí como el Señor trabajó. Un privilegio, si la persona lo afana no tenerlo, puede tener problemas. Lo mejor es que esté estate en tu vaina en lo que recibe paz. Y cuando reciba paz, seguramente, si es a lo que tiene que ser enviado, va a ser enviado. No sé si me está dando a entender, hermano amado. Pero el Señor no envía en el afán. Entonces, el tercer punto vendría a ser, entonces el Señor viene a devolverle el valor a los que son temerosos, inyectándoles paz. No sé cómo va en su examen como discípulo, ¿verdad? Pero no se sienta mal, porque mire que aquí le estamos pasando el tráiler a los meros, hermano, ¿verdad? Entonces es muy probable que nosotros también hemos experimentado alguna de estas cosas. Sigamos adelante porque, mire este es Tomás, ¿verdad? Y no aquel negrito que le gritaban Tomás, este es Tomás. El Señor se les presentó a los discípulos, pero ahí no andaba Tomás. Mira, ahí viene el primer problema. ¿Por qué no estaba ahí Tomás? Mira, el grupo de los discípulos y Tomás. No suena bien, ¿va?
O sea, ¿cuál fue el problema que manifestó Tomás? Según usted. No, es que usted porque conoce la Biblia, ¿verdad? Él perdió la relación con sus hermanos. Él se separó. Acuérdense, ellos están teniendo una crisis. La crisis del ministerio de ellos es que su líder se fue y no ha regresado, según ellos. Y según ellos no va a resucitar porque no muy le entendieron. Entonces ellos están en una crisis. Entonces Tomás mira que el ministerio se fue el líder. Entonces, ¿para qué me quedo yo con estos? ¿Va? ¿A quién me lo voy a sujetar yo? A Pedro me cae mal. Judas, mucho roba, ya se ahorcó. ¿Verdad? Juan solo abrazos es. No, entonces yo mejor y se separó. Entonces el Señor viene y se les manifiesta dándoles paz al grupo que vimos anteriormente, pero faltaba Tomás. Entonces le pregunto, hermano amado, mire, ¿será que en el año de la recuperación no tendremos un par de Tomáses nosotros? Que se nos han separado. Por diferentes causas. Usted me dijo la incredulidad de es que Tomás le quedó la fama de incrédulo, ¿va? Porque entonces vienen los hermanos y los discípulos, y entonces ellos tienen un encuentro con el Señor y lo miran resucitado, el Señor los ministró, los envió, los equipó, y entonces salen ellos y lo primero que salen a buscar, es que mire cómo es la recuperación, hermano, salen a buscar a Tomás. Y se lo encuentran y dice, Tomás, ya vimos al Señor. Ya no les creo, les dijo. Hasta que yo meta mi dedo ahí en la herida del clavo, ahí les voy a creer yo. Pero mire pues, pero me interesa mucho la actitud de los demás, porque los demás ya lo vimos, pero nos falta uno. Mire pues, se va el Señor, asciende y se va. Y entonces lo primero que salen ellos es decir, bueno, nos falta uno, pero el que nos falta ya se ahorcó, que fue Judas. Entonces tenemos que levantar a uno, Matías. Y entonces van y hacen lo que tienen que hacer porque les faltaba uno. Hermano, mire, eso es una actitud bien interesante. Porque ellos ya están enviados, ya están capacitados, ya tienen al Espíritu Santo adentro. Ellos podrían haber dicho, bueno, los demás sobran, a mí ya me mandó el Señor y me voy a hacer lo que el Señor me dijo. Pero ellos no fueron sin primero recuperar al que era del grupo y se desapareció. Entonces yo por eso lo relaciono esto mucho con la recuperación, porque entonces vienen ellos y dicen, bueno, vamos a buscar a Tomás. Y seguramente ellos ya sabían cuál era el problema de Tomás, porque Tomás les entró con los tacos por de frente, pero ellos ya sabían que Tomás tuvo una crisis de fe. Entonces dijo, esas son babosadas, es todo eso que perdimos nuestro tiempo, 3 años ahí, no sé qué. Y entonces, sí, yo no lo miro. Entonces viene el Señor y mire cómo es de lindo el Señor, hermano. Porque fíjese que yo le venía diciendo a mi esposa, cuando estaba estudiando esto, yo le decía, para mí, ver al resucitado tendría que haber sido un galardón. Pero fíjese que no. Porque el Señor no fue a buscar a los que estaban bien, sino que se fue a buscar a los que estaban mal. Entonces el ver al resucitado es misericordia, digo yo. Pues se les aparece el Señor y entonces empieza a recuperar como diciendo Tomás y el Señor, claro, él todo lo sabe, es una manera de ejemplificar. Mira al discipulado y le falta uno también. Y dice, entonces dentro de 8 días tenemos reunión, le dice el Señor, con Tomás. No con Tomás, no, con Tomás. Me traen a Tomás. Y ahí andaba Tomás en el siguiente discipulado. ¿Sí? Y se aparece el Señor. Y le dice, a ver, tócame. Pero hermano, ¿por qué se hizo ese Señor? No, hermano, el Señor hubiera dicho, bueno, Tomás, tu problema. Yo ya fui a la cruz, morí por ti. ¿No querés? Entonces es tu problema. Y se hubiera podido ir, pero el Señor no es así. El Señor no es así. Todavía hace un discipulado más por causa de Tomás, hermano. Solo por uno le faltaba por convencer. ¿Cómo es de lindo el Señor, va? Entonces, ¿cuál es el problema de un discípulo que hay que recuperar? ¿Qué problema puede evidenciar? Ahorita sí ya le acepto la primera respuesta que usted me dio con respecto a Tomás.
Era una crisis de fe. Un discípulo puede manifestar crisis de fe. ¿Y entonces qué hay que hacer? Pues se lo chupó la bruja, mire que hasta la merced se fue a meter porque de su crisis de fe que anda haciendo ese hermano, entonces hay que mire qué hace. No. Si usted es discípulo de la recuperación, y yo también, tendríamos que ir a buscarlo y hablarle de nosotros. ¿Así? ¿Va que no? ¿De qué le hablaron ellos? De resucitado. Mira, yo acabo de tener un encuentro con el Señor y te vengo a compartir eso. Yo no creo. Pues ven y ve, le dice. Regresa y vamos a ver si no te lo encontrás tú también. Y fíjese que el Señor aparece, hermano. Es que el Señor tome de lindo. ¿Verdad? Démosle un aplauso al Señor, hermano, porque solo eso lo puede hacer Él, ¿verdad? Entonces el Señor, de todos modos, el Señor sí se cuadra a Tomás, porque en el 29 le dice, porque me has visto, ya después que lo probó, ¿ah? Has creído, dichosos, pues, los que no vieron y sin embargo creyeron. O sea que ellos tienen una doble virtud. El que no anda buscando pruebas, entonces convencer a los que dudan, hermano, tiene que ser parte de la recuperación de los discípulos. Usted sí está dispuesto, hermano, en el año de la recuperación. No solo, mire, es que cuando fue la proclama el año de la recuperación, todos entendimos que íbamos a recuperar cosas, ¿verdad? ¿Sí? Aunque sea el peso de hace 20 años, dice usted, ¿verdad? Pero y eso es parte y lo recibimos. Todo lo bueno lo queremos de vuelta. Que hayamos perdido, pues obviamente, ¿verdad? Pero también creo que la recuperación necesita protagonistas. Y unos son a los que hay que recuperar y otros son los que recuperan. Y a mí se me hace que el Señor usa a los discípulos para recuperar a los demás. Entonces usted tiene una función que hacer. Si ha visto al resucitado, ya lo convenció al resucitado, tiene una función que hacer. Y es buscar las cosas de arriba. Y el Señor lo que fue a buscar también fue a los incrédulos. Bueno, sigamos, hermano. Entonces, los pescadores, ¿cómo voy con el tiempo? 10 minutos, Dios mío. Yo hasta les quería dejar preguntas y todo, pero se les olvidó poner el micrófono. A la siguiente con preguntas y micrófono. Los pescadores. Juan 21:1. Después de esto Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias. Esta era la tercera vez ya que se les manifestaba a este grupo. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos 7. Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo. Dídimo es gemelo. Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos, en total eran 7. Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Y ellos les dijeron, nosotros también nos vamos contigo. Y fueron y entraron a la barca y aquella noche no pescaron nada, ni gripe. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa. Pero los discípulos no sabían que era Jesús. Mire, hermano, es que mire, los discípulos tenemos problemas, hermano. Perdón que me meta yo en el grupo, ¿va? Pero usted también se mete en ese grupo de discípulos del Señor, ¿va? Pero sí tenemos problemas, fíjese, hermano. Nos cuesta a veces mucho entenderle al Señor. Ya habían compartido con Él 2 veces, lo vuelven a ver y no lo vuelven a reconocer. Pero aquí va a destacar alguien, hermano. El primero que lo reconoce. Entonces, mire, Jesús les dijo, hijos, ahí hubieran sospechado. Pero bueno, no sospecharon los discípulos. ¿Acaso tenéis algún pescado? Y ellos le respondieron, no. Toda la noche intentando pescar y no pescaron nada, hermano. Mire, ¿cómo se siente usted cuando se esfuerza por algo mucho tiempo y no lo consigue? Decepcionado, frustrado, cansado seguramente. Entonces yo digo, ¿no será que así andan algunos de nuestros hermanos que necesitan recuperación? Y entonces ya ellos están, ya están para balazos, hermano. Fueron a pescar toda la noche y no encontraron nada. Entonces viene el Señor y les dice, echa la red una vez más, a la derecha, y hallaréis pesca. Y entonces, pero fíjense que, y aquí dice que lo echaron, pero a mí se me hace, hermano, perdón, yo sospecho que ellos han de haber luchado consigo mismos y dijeron, otra vez echar la red, ya la echamos toda la noche. No, ya estoy frustrado. Entonces, yo creo que a veces así le pasa a los discípulos, fíjense, hermano.
que echan la red y no sacan nada. Y echan la red y siguen sin sacar nada. Y vuelven a echar y otra vez y no miran el fruto. Puedo preguntarle a los hermanos que vinieron a participar a esta reunión, a veces usted se ha sentido así, que ora y vuelve a orar y no pasa nada. ¿Se ha sentido así alguna vez? Se me hace que es discípulo. Y usted dice, pero Señor, ya para qué vuelvo a orar si ya. Y el Señor le dice, no, ¿otra vez? ¿Otra vez? Ala, Señor, no, ya no quiero. Yo mejor ya no, que mejor que eso no va a ser para mí. No, dale. Ahora, mire, pero lo que no sabían es que yo así lo entiendo. Porque mire, perdón que así lo entiendo, pero tal vez no es así, pero si no es así, yo lo siento injusto, pero tal vez yo no lo he entendido. Entonces, mire, pues a mí se me hace que ellos, esta es sospecha mía, oye, no es Biblia, no es doctrina ni nada, esto es una sospecha mía. A mí se me hace que ellos tiraron la red 153 veces. O por ahí. ¿Y por qué dice eso usted, hermano? Porque cuando sacaron los peces de esta pesca, sacaron 153, creo que son. Vamos a ver, leámoslo ahí si tienen el verso o no. Dice que la última, cuando tiraron la última, echaron la red, fue una pesca tan grande de peces. Búsquelo ahí, debe estar ahí nomasito. ¿Ahí lo tiene, no? 153, ahí está, ¿eh? Para eso vinieron ustedes, para pescar conmigo, hermano. A mí se me hace que ellos tiraron. No, claro, yo no tengo la certeza, yo solo estoy poniendo una pensada mía. A mí se me hace que el Señor lo que le estaba haciendo es que ellos sembraran, para que cuando porque mire pues, porque si hubieran tirado la red la primera vez, le hubieran salido 7 peces, dicen un pez para cada uno, ya dejamos de pescar. Ya tenemos lo que necesitamos. Y nos vamos todos para la casa, contentos. Pero el Señor, el Señor los esforzó. Y pescando. Y de repente les dice el Señor, la última. Y cuando tiran la última, fíjese que mire, en el fútbol, ay hermano, qué malos ejemplos le pongo yo. Ya solo me quedan 5 minutos. Yo hablándolo de fútbol. En el fútbol, a veces pasa que un equipo llega a la portería, tira, casi es gol y no lo logra meter. Entonces hay una frase que dicen los narradores cuando algún equipo está así. Porque cuando meten gol dicen, ya se abrió la lata, dicen. Entonces, el primer gol que cae, ya se vienen todos los demás de corrido. Como que hubiera sido una siembra, Entonces, miren, pues algo así nos pasa así a veces a nosotros. El problema es que como no entendemos que el Señor tiene que dirigir la última pesca. O sea, ¿cuándo vamos a parar? Cuando el Señor diga, esta es la última. En ese momento podemos parar. Mientras el Señor no diga, deténganse, no nos podemos detener. Tenemos que seguir orando, creyendo, sirviendo, adorando, predicando, hasta que el Señor diga, ahorita, la última, esta es. Y en eso, cuando tiramos la última, ahí viene la pesca milagrosa. Y se saca una cosecha sobrenatural, porque da a entender la Biblia que las redes no hubieran podido soportar 153 peces gordos, porque eran gordos. Así como el hermano que no vino hoy. Eran peces tiburón, ballena. Y la red no se reventó, entonces fue una pesca milagrosa. Entonces, a mí se me hace que hay discípulos que ya se cansaron de pedir y de pescar. Y el Señor les está dirigiendo su última pesca. Pero la última es la buena, hermano. Si ellos hubieran rajado 5 minutos antes, ya no tiran la red y entonces se van con las manos vacías. Y todo lo que hubieran sembrado, no lo hubieran podido cosechar. Pero el Señor les estaba enseñando. Tal vez tiraron la red. Eso se lo voy a preguntar yo a Pedro cuando llegue al cielo. Le voy a decir, Pedro, y capaz que tiraron la red 153 veces. ¿verdad? Porque estuvieron toda la noche. Pero cuando sacaron lo mejor, hermano. Acuérdense que el mejor vino es para el final.
tal vez alguien que me está oyendo tiene un cónyuge por el que ha orado y orado y dice, ya el Señor ya no lo cambia. Y que si lo que está haciendo es sembrar, para que cuando sea la pesca, esa no va a ser una pesca cualquiera. Ese hombre ya va a venir convertido, tal vez hasta en profeta, de una vez de la conversión, de tanto orar, hermano, ya viene ya, pero arreglado, peinado y hasta trajeado viene. Bueno, hermanos amados, a mí el tiempo ya se me terminó. Nos vamos a quedar, si hay preguntas aquí, pero ya fuera del aire. Mientras vamos a orar. Yo todavía tengo aquí un par de cositas más, porque todavía falta que el Señor se le aparezca a Pedro y al discípulo amado. Y esos son otros 20 pesos. Pero oremos, dejémoslo ahí, oremos, me acompañan a orar por nosotros y por los hermanos de la transmisión. Le voy a pedir que se ponga de pie un momentito, vamos a orar por ellos, nos despedimos, hermanos amados, pidiéndole al Señor que este tiempo haya sido de utilidad para su vida espiritual. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Acompáñame a orar, hermano, levante su voz y te pedimos, Señor, que nos bendigas. Gracias por este tiempo, Señor, gracias porque sabemos que tú estás recuperando a muchos nos estás dando la oportunidad, Señor, en este año de estar afianzados, firmes, Señor, en ti que eres la roca. Permítenos, Señor, tener un encuentro contigo este año, todos y cada uno de nosotros. Si en alguna de estas situaciones, Señor, hemos tenido estas batallas, yo te pido, Señor, en el año de la recuperación, recupéranos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos a los hermanos aquí presentes, a los que se conectan virtualmente, en el nombre de Jesús, y les damos las gracias. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Bendiciones. Démosle un aplauso al Señor.